Y entonces buscamos en nuestras Biblias esta parte, Marcos 5, versículo 1 al 20. Y como he dicho ya, esta parte que vamos a estudiar esta mañana sigue a la parte que hemos estudiado la semana anterior, el domingo pasado. El domingo pasado, hermanos, hemos estudiado una historia hermosa con muchas lecciones. Una historia en que hemos visto cómo Jesús calmó la tempestad. ¿Y por qué estudiamos esta semana la historia que sigue a la historia anteriores? Porque ellos tienen cierta relación. Hay algo en la historia de la semana pasada que es importante para saber para la historia que estudiamos ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Resumimos brevemente de lo que pasó la semana pasada. Los discípulos estaban un día largo con Jesús. Jesús estaba con la multitud predicando la palabra. Y al fin del día, llegando la noche, dice la palabra de Dios, dice Jesús, los discípulos cansados, dice Jesús, vamos al otro lado del mar. Y entonces los discípulos entran en la barca. Y cuando ellos están en el mar, llega una tormenta. Pero una tormenta increíble, como ha dicho el hermano la semana pasada. Los discípulos eran pescadores. Toda su vida han estado en esta mar. Pero esa tormenta es diferente. Los discípulos aún no lo pueden soportar. Hermanos, esta tormenta era una tormenta satánica. Una tormenta satánica. Una tormenta causada por Satanás. Estoy seguro de esto. ¿Por qué? Porque eso vamos a entender hoy. Y Jesús, ¿qué está haciendo todo el tiempo? Durmiendo. Durmiendo. Tranquilamente, descansando. Hasta que los discípulos lo despiertan y Jesús reprende a sus discípulos y dice, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Y Jesús solamente con sus palabras calma la tempestad. Una historia hermosa. Pero quedamos con unas preguntas, hermanos. Primeramente esto. ¿Por qué quiere Jesús ir al otro lado del mar? ¿Por qué? Dejando la multitud atrás. ¿Por qué? Hermanos, es porque Jesús quiere salvar a alguien que realmente lo necesita. Por eso Él quiere cruzar el mar. ¿Y por qué viene una tormenta satánica? ¿Por qué? Es porque Satanás no quiere que Jesús salva a una persona que está al otro lado de este mar. Una persona que está totalmente bajo el control de Satanás. Entonces Satanás hizo esta tormenta para que Jesús no puede llegar al otro lado, ni sus discípulos. Pero hermanos, nosotros sabemos que nada o nadie puede parar a Jesús. Cuando Jesús quiere salvar a alguien, Él lo hace. No importa los impedimentos que hay. Y la historia de hoy nos deja entender esto.
El versículo 1 y 2, empezamos con estos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, paramos un momento aquí, hermanos. Cuando él salió de la barca, hermanos, ellos estaban con un grupo, ¿verdad? Un grupo de discípulos y Jesús. Pero ¿qué pasa cuando ellos llegan al otro lado del mar? ¿Qué pasa? ¿Quién sale de la barca? ¿Quién? Solo Jesús. Los discípulos no. Cuando él, Jesús, salió de la barca. ¿Por qué los discípulos quedan en la barca? ¿Por qué? Hermanos, la palabra dice que ellos llegan a la región de los Gadarenos. La región de los Gadarenos en la Biblia es una región en que no viven los israelitas. Paganos. Personas que no son parte del pueblo de Dios. Y lo que podemos encontrar siempre en el Nuevo Testamento, que Jesús, cuando Jesús solo creo que 2 o 3 veces salió de Israel para predicar la palabra a los paganos. Y los discípulos siempre tienen miedo, quieren regresar a Israel, no están de acuerdo con lo que está haciendo Jesús. Es porque en el corazón de ellos hay orgullo. Ellos piensan que el pueblo de Israel es mejor que nosotros. Y por eso ellos quedan en la barca. Pero hay otra razón más. Ellos también saben que hay una criatura especial viviendo ahí. Y eso dice la continuación de esta parte. Mira el versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y más adelante leemos algunas cosas más de este hombre, hermanos. Es un hombre que no se puede coger. Él vive en un cementerio. ¿Sí? Dice esa parte de la palabra de Dios. Y nadie lo puede dominar. Cuando ellos ponen cadenas, habían sido hechas pedazos, dice la palabra de Dios. ¿Y qué está haciendo todos los días? Siempre, versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces, andaba gritando. ¿Y qué más hace? E hiriéndose con piedras. Hermanos, un encuentro especial con un hombre terrible. Mira su situación, hermanos. ¿Y por qué está su situación así? ¿Por qué vive así? Es porque la palabra lo dice. Él tiene un espíritu inmundo. Él está posesionado por Satanás. Y mira cómo vive con los muertos en los sepulcros, donde están los cadáveres. Ahí está este hombre todo el tiempo. Y nadie lo puede coger, ni con cadenas. Lo han tratado. Y todo el tiempo anda gritando. Qué triste la condición de este hombre, hermanos. Qué triste. En esto podemos ver, hermanos, el propósito de Satanás con las vidas de los hombres. El único que él quiere es destruir nuestra vida. Nada más. El propósito de Satanás es cambiar el hombre en un animal, o peor que es, que quiere devorar a su prójimo. El príncipe de este mundo.
Satanás es el príncipe de este mundo, ¿sabe esto? La Biblia lo dice. Satanás es el príncipe de este mundo, hermanos. Cuando nosotros estamos sirviendo al mundo, estamos sirviendo al príncipe de este mundo también. Cada uno que siga a él haciendo lo malo está en el peligro de ser devorado por él totalmente. Y Satanás tiene muchas armas para cogernos y para dominar nuestra vida. Muchas tentaciones usa él. Hay muchos pecados. Con cada pecado, Satanás está tratando de dominar nuestra vida. Esto es el peligro del pecado. Hermanos, y todos nosotros conocemos esas situaciones, ¿no? Hay situaciones muy malas. Todos nosotros conocemos a esas personas que andan en drogas, por ejemplo, y que andan así que parece que han perdido su razonamiento. Solo piensan en drogas. Están robando todo el tiempo, están gritando por la calle. Eso pasa cuando Satanás tiene el poder sobre nosotros. Él nos cambia en un animal. Eso es el propósito de él. Por eso, hermanos, no tenemos que coquetear con el pecado. Y Dios lo sabe. Lo único que Satanás quiere es destruir nuestra vida, destruir nuestro matrimonio, destruir nuestras amistades, destruir nuestros hijos. Y nosotros tenemos que estar atentos todo el tiempo por su influencia. Pero no todos nosotros estamos tan graves como este hombre, gracias a Dios, ¿verdad? Pero si vivimos, hermanos, desconectados de Dios, también como cristianos, si nosotros vivimos desconectados de Dios, y usted entiende lo que quiero decir, si usted no ora por un tiempo, si usted no lee la Biblia por un tiempo, eso es estar desconectado de Dios. Si usted acepta algún pecado en su vida, pierde la conexión con Dios. Y si usted está viviendo así, significa que el poder del pecado entra en su vida para dominar poco a poco su vida. Entonces todos somos parte del mismo problema si no estamos con Dios. Andamos entonces, hermanos, con mucho cuidado. Por eso dice Pedro, sed santos, porque Dios es santo. Quitar todo pecado de nuestra vida. Tenemos que andar con mucho cuidado para no caer en sus trampas, para no estar parte de sus malas influencias que hay en todas partes. Nunca tenemos que olvidar que vivimos en el mundo como extranjeros. No somos parte del mundo, ¿por qué no? Porque no adoramos al príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo es un dictador que destruye todo. Todo. Entonces leemos de un hombre que totalmente está bajo el poder de Satanás. Hermanos, si nosotros encontramos a personas que andan en la maldad, en que puede ver la influencia de Satanás por todo lo que está pasando en las vidas de ellos, ¿qué hacemos? Si nosotros podemos ver andando un drogadicto por la calle, ¿qué hacemos nosotros? Yo no puedo decir lo que hacemos nosotros. Sacamos algunas conclusiones rápidas, ¿no? Decimos, mira a ese hombre, cómo anda. Mira a ese delincuente. Mira a ese venezolano que vive en la calle. Mira. Así reaccionamos nosotros, ¿verdad?
Mal, hermanos, mal. Mira cómo reacciona Jesús en esta parte a ese hombre. Lo que tenemos que hacer, o lo que tenemos que tener, hermanos, es un corazón ardiente de misericordia, como Jesús tiene. Pensando en las almas perdidas. Para cada uno que vive hay esperanza. No importa qué tan mala está su vida. Si él está vivo, hay esperanza. Hay esperanza. Porque Cristo puede cambiar a cualquier persona. Tenemos esta confianza, hermanos. Tenemos esta fe que Cristo realmente puede cambiar a cualquier persona. Por eso tenemos que predicar el Evangelio a cualquier persona, sin excepción, y mostrar misericordia a todos. Y no a todos excepto tal o tal persona, no, a todos. Nuestro deber, hermanos, como cristianos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Cristo dejó la multitud al otro lado del mar, cruzando el mar, cruzando por esta tormenta, entra en la tierra desconocida, entra en esta tierra de los paganos. Todo esto para rescatar a ese pobre hombre que está totalmente bajo el poder de Satanás. Esto es gracia. Hermanos, hay algo importante que siempre tiene que recordar. Si usted ha encontrado a Cristo como su Salvador, hay que agradecer al Señor, porque nunca es por nuestra iniciativa. Es porque Él nos salvó, es porque Él nos buscó, es porque Él nos rescató. Y esa decisión que hemos hecho nosotros para servir al Señor es una decisión que fue hecha por el Señor en nuestro corazón. Todo viene de Él. Esto puede ver en esta historia. Satanás es poderoso, hermanos, muy poderoso. Pero ahora él no puede hacer nada. Ya perdí en la tormenta, porque él causó esa tormenta, pero Jesús simplemente con una sola palabra terminó la tormenta, ¿sí? Y ahora él va a terminar la tormenta también en el corazón de este hombre. Satanás va a perder el control. Y mira lo que pasa, hermanos. Mira lo que pasa. Es algo maravilloso si leemos bien esta parte de la palabra de Dios. Mira lo que está pasando. Versículo 6. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos. Imagínense, hermanos. ¿Sí? La barca viene y sale ese hombre de los sepulcros de lejos, viendo a Jesús. ¿Y qué pasa? Corrió y ¿qué dice la palabra, hermanos? Se arrodilló ante él. Hay que pensar en esto. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Miren lo que está pasando, hermanos. Satanás, que está dirigiendo a este hombre, ¿no? Satanás tiene que arrodillarse ante Cristo. Eso está pasando en este versículo. Y mira su testimonio. ¿Qué dice? Clamando a gran voz, dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo.
el testimonio de Satanás. Él tiene que reconocerlo como hijo de Dios. Es una adoración. Hermanos, en esta parte Satanás está adorando a Cristo. Eso es raro, ¿no? Pero es verdad. Yo le puedo contar que eso es verdad. Pero es una adoración obligado. No es una adoración de corazón. Es por obligación. Él tiene que hacerlo por el poder de Jesús. Y en esto hay algo importante también, hermanos. ¿Saben ustedes que todos los habitantes de la tierra, los que viven, los que ya fallecieron y que van a vivir en la tierra, todos ellos, no importa cómo han vivido, tienen que adorar a Cristo en algún momento de su vida o después de su vida? Porque Filipenses 2 lo dice: digo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Hasta la rodilla de Satanás, hermanos, tiene que doblarse. Hay que pensar en esto. Pero en este día en que todos tenemos que adorar a Cristo, hay una adoración por obligación, los perdidos, y una adoración de corazón, los salvados. Hermanos, en esta parte podemos ver la gloria de Cristo. Aún Satanás tiene que darlo la honra que él merece. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Palabra de poder, hermanos, palabra de poder. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Hermanos, la palabra legión viene de los ejércitos de los romanos. Y un legión en el tiempo de los romanos era 6.500. Ese hombre era posesionado por 6.500 espíritus malos. Pero todos ellos, solo por esas palabras de Jesús: sal de este hombre, los 6.500 tienen que salir, tienen que dejar a él. Satanás tiene que ir. Y ahí viene una pregunta rara. Tal vez ha leído esta historia antes y dice: ¿qué es eso? Esta parte con los cerdos. ¿Sí? Porque estos espíritus me hacen una pregunta a Jesús. Y dice Jesús: por favor, déjanos ir a estos cerdos que están andando por aquí. ¿Y qué dice Jesús? ¿O qué dice el versículo 13? Y luego Jesús les dio permiso. Hermanos, la semana pasada también eso era parte de la predicación. Satanás es poderoso, pero está bajo el control y el poder de Dios. Jesús tiene que dar permiso a Satanás para entrar en estos cerdos. Sin su permiso, imposible. Y saliendo aquellos, dice el versículo 13, espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000 cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Es una rara historia, ¿verdad? ¿Por qué está pasando esto? Los demonios piden para entrar en este rebaño de cerdos y los cerdos se ahogan en el mar. ¿Por qué? Hermanos, hay que saber algo importante. Cuando Satanás está haciendo algo, él lo hace con un propósito. Y el propósito es destruir. ¿Verdad?
Entonces, ¿qué es el propósito con esto? De matar a estos 2000 cerdos. Hay que pensar bien. Porque Satanás es bien inteligente, hermanos. Yo una vez he escuchado una explicación sobre esa historia y dijo que Jesús estaba dirigiendo a esos cerdos para terminar en el mar, para ahogarse, pero no es así. Satanás es bien inteligente, hermanos. No hay que olvidarlo. Él tiene 6,000 años de experiencia de tentar a los hombres. Entonces, ¿qué está pasando en esta parte? ¿Por qué mata Satanás a estos 2,000 cerdos? ¿Por qué? Cristo salvó a ese hombre. ¿Sí? Ahora él es salvado porque estos espíritus tienen que salir de él. Y ahora Satanás sabe lo que va a pasar. Porque los habitantes vienen a Jesús y van a agradecerlo, adorarlo por terminar ese problema, porque ese hombre era un problema para esa región. Él era el atormentador de esa región. Entonces los habitantes seguramente van a venir para agradecer a Jesús, ¿verdad? Eso podemos esperar. Y Satanás sabe esto muy bien. Y esto es lo que él no quiere. Porque Satanás dice, yo tengo el poder sobre esta región y yo quiero quedar aquí. Entonces lo que él va a hacer es destruir. ¿Qué va a destruir? La economía. La economía de esa región, hermanos. Porque hay que pensar, ¿no? 2,000 cerdos. ¿Cuánto valor tiene un cerdo en Navidad? Creo que $300 o algo así, ¿no? Yo no sé, pero algo así. ¿Sí? Saca la cuenta. Satanás está destruyendo $600,000. Esto está pasando. La economía, chao. ¿Y quién tendrá la culpa de este daño? Cristo. Mira lo que va a pasar. Versículo 14 a 15. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Entonces el hombre está totalmente tranquilo a los pies de Jesús. Y tuvieron miedo. Y versículo 16, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Mira, ¿qué dice Jesús? Gracias, Jesús, por salvar a este hombre. No. Ellos dicen, por favor, Jesús, va a otro lado porque está destruyendo nuestra economía. Todos nuestros cerdos murieron. Eso es lo que está pasando. Esto es el propósito de Satanás. Parece que Satanás gana la batalla, ¿verdad? Hay un dicho que dice, a veces parece que Satanás gana la batalla, pero nunca gana la guerra. Él perdió a ese hombre, pero los otros están rogando a Jesús para salir. Hermanos, como he dicho ya, Satanás es inteligente. Satanás es bien inteligente, pero Cristo siempre está un paso por delante. Mira lo que pasa. Jesús se da, los discípulos también, pero ¿qué hace Jesús? Ellos dejan un evangelista ahí, en esa región. Versículos 18 y 19. En esos versículos puede ver que este hombre dice,
por favor, yo quiero ir con ustedes, yo quiero estar con Jesús, yo quiero ir para servir a mi Salvador. ¿Sí? Mas Jesús no se lo permitió. ¿Por qué no? Porque él va a recibir una orden de parte de Jesús. ¿Qué tiene que hacer él? Jesús dice, vete a su casa, a los suyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces Cristo se da. Porque cuando un grupo va a rogar que Jesús tiene que ir, Él va. Él va. Pero deja un testigo. Él deja un evangelista ahí. Un ejemplo de su gracia. Que puede testificar de su propia vida de las grandes cosas del Señor. Porque mira lo que pasa en el versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, en ciudad de ellos, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué sucede, hermanos? Mira. Y todos se maravillaban. Satanás tiene que salir. Una historia extraña y maravillosa, hermanos. ¿Sí? En la vida espiritual, y terminamos con esto, hay impedimentos que Satanás pone. Una tormenta, puede ser otras cosas. Pueden ser obstáculos insuperables. Para nosotros, insuperables. Pero para el Señor, una sola palabra, hermanos. Una sola palabra y Satanás tiene que irse. Pongamos la confianza en el Señor, hermanos, y no en nuestra propia fuerza. Cristo vino a salvar a los perdidos. Esto puede ver en esta historia. Hombres como ese endemoniado, para rescatarlos de la oscuridad y para llevarlos a su luz. Y si aún no conoce a Jesús, hermanos, si aún no conoce a Jesús como su Salvador, arrodíllese, hermanos, confesando sus pecados, mis hermanos, para que Él rompa las cadenas del pecado en su vida, que le hace un esclavo de Satanás, para transformar su vida por completa. Porque Jesús, está vivo. Está vivo, hermanos. Y Él tiene el mismo poder a cambiar vidas. Entonces, hermanos, ¿está luchando con algún pecado en su vida? Hay que saber que somos incapaces de quitar un solo pecado en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es huir a Cristo con nuestros pecados, para que Él habla en nuestra vida, para que Él muestra su poder en nuestra vida y para darnos el poder de quitar el pecado, porque este poder viene de Él. Confía en Él y no en su propia fuerza. Amén.